En TN23 agradecemos su preferencia y su sintonía. Les saludo a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión continua de TN23. Estamos en todo el país, estamos en más de 600 empresas de cable y en la región central, frecuencia abierta 23. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En esta media hora son analizados temas importantes para los guatemaltecos. ¿Y qué más importante que el tema de la justicia? En este momento es un tiempo clave para la justicia. Muchos dicen que está a prueba, pero vamos a ver qué nos dicen los expertos, los máximos exponentes del tema de justicia en Guatemala, porque tendremos en este programa al presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, así como al presidente electo que asumirá en octubre. En esta primera parte les presento al magistrado José Felipe Baquiash, quien es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues esto me permite socializar a los respetables televidentes los objetivos de la Corte Suprema de Justicia. Pues como recordarán, el pasado 14 de noviembre del año 2014 asumimos la Corte Suprema de Justicia. Inmediatamente nos trazamos múltiples objetivos, pero dentro de los que se alcanzaron, y quiero resaltar en este caso, es la puesta en vigencia de 4 salas de las Cortes de Apelaciones, así como la creación de un juzgado de medio ambiente, toda vez que previo a visitas realizadas en el Petén pudimos establecer, ¿verdad?, los daños que se está causando en contra del medio ambiente, y como es deber del Estado tutelar estos bienes, inmediatamente en función de la política judicial de la Corte Suprema de Justicia, creamos y ya inauguramos dicho juzgado. Además, en la ciudad de Quetzaltenango creamos los juzgados de turno, tanto de primera instancia como de paz. También en la ciudad capital de Guatemala, y en vista de que los juzgados de mayor riesgo cuentan con volumen de trabajo con la finalidad de coadyuvar con ese descongestionamiento, ya hemos creado y estamos próximos a inaugurar el juzgado de primera instancia y tribunal de sentencia de mayor riesgo C. Sí, porque no es solo de crear un nuevo juzgado, un nuevo tribunal, sino que lleva todo un proceso. ¿Cuál es este proceso? ¿Qué analizan ustedes para por fin lanzarlo? Sí, en primer lugar, el financiamiento. El financiamiento. Cuando se hacen las consultas respectivas y se cuenta con el dictamen favorable, se emiten los acuerdos respectivos. Pero déjenme comentarles que en cuanto a el Petén, allá el juzgado está funcionando con una jueza suplente, entonces no hay gasto de inversión. Lo mismo ocurre con los juzgados de turno en la ciudad de Quetzaltenango. Allá se está trabajando con jueces suplentes, y asimismo se suprimieron 4 juzgados de paz móviles, y entonces esos jueces y el personal fueron integrados al juzgado de turno. Tampoco implica ningún gasto para la Corte Suprema de Justicia. El plan de trabajo que usted mostró al iniciar la gestión, ¿cuánto de ello se ha cumplido? ¿Qué le falta por cumplir? Bien, falta la creación de más salas de las Cortes de Apelaciones y más juzgados, porque al respecto debo afirmar que personalmente viajé a todos los departamentos, y la queja de los jueces es que tienen mora judicial, pero al establecer esa situación se explica y tiene justificación, toda vez que en muchos departamentos, desde que se crearon los juzgados, cuenta con el mismo juzgado. Y recordemos que el número de población ha crecido, y también el índice de criminalidad también ha crecido. Entonces los jueces ya no están en capacidad. Entonces lo que más anhelo en este caso como presidente del organismo judicial, que la situación financiera del organismo se mejore para dar respuesta con la creación de órganos jurisdiccionales tanto en la capital como en el interior de la República. ¿Cuánto necesitarían de presupuesto para mejorar en este aspecto y cuánto les han dado en el proyecto del año 2016? Sí, en el 2016, si me permite, voy a consultar para no dar ninguna información
que no tenga sustento. De conformidad con la dirección financiera del organismo judicial, se elaboró el presupuesto para el año 2016 y el monto es de 2.600 millones. Sin embargo, de conformidad con el anteproyecto que el ministro de Finanzas ya presentó ante el Congreso de la República, se le hizo una reducción hasta de 1.715 millones. Entonces aquí ya tenemos un faltante de 855 millones. Y esto es preocupante, porque para el fortalecimiento de un Estado democrático y de derecho, se requiere también la creación de órganos jurisdiccionales, porque no es posible que en Guatemala no esté financiado el organismo judicial, ya que presta un servicio público esencial que es vital para el desarrollo del país. ¿Alguno de los candidatos presidenciales en su momento ofreció fortalecer el presupuesto del organismo judicial? No hemos tenido ningún ofrecimiento al respecto, toda vez que sabemos que el canal para hacer estas gestiones es a través del señor ministro de Finanzas, quien, como pudimos advertir, él ya compareció ante el Congreso de la República, ¿verdad? Y posteriormente esperemos que el Congreso dé una respuesta satisfactoria, en este caso aprobando el presupuesto real que el organismo judicial se merece. De alguna forma todo ello influye en la percepción que tiene la ciudadanía sobre el organismo judicial, y me imagino que cada presidente de la Corte Suprema de Justicia también trata de elevar esa percepción. ¿Qué se ha logrado? ¿Cree usted que ha logrado mejorarla? Así es, sí, hemos logrado, toda vez que lo he sostenido, que la actual Corte Suprema de Justicia se encuentra integrada por 13 magistrados, 10 de carrera y 3 con amplia experiencia en la administración pública y conocimientos sólidos en el derecho. Eso hace que la actual Corte Suprema de Justicia está en lo que atañe a su función jurisdiccional, ha resuelto los casos sometidos a su conocimiento con independencia, objetividad y transparencia. Precisamente hablando de estos casos, los últimos que se ha presentado, la solicitud de antejuicio, ayer un abogado litigante decía que la Corte Suprema de Justicia había dado orden o estaba en la función de darle trámite a todo antejuicio solicitado contra personas indicadas en estos casos, como los de La Línea y otros similares. ¿Qué opina al respecto, licenciado? Sí. Respeto la libertad de emisión del pensamiento, pero dentro de la argumentación jurídica encontramos una que se denomina argumento falaz. ¿Por qué digo esto? Porque ningún magistrado tiene facultad para llamar a un juez. En lo personal yo no lo haría porque constituye delito. Entonces sabemos, y en mi caso llevo 29 años de trabajar en el organismo judicial. Nunca he recibido injerencia de ningún tipo. Por lo tanto, yo no permitiré ni tampoco lo haré. De igual manera, el comportamiento es que debe asumir todo magistrado. Por lo tanto, rechazamos rotundamente, porque eso no se da. ¿Cómo han resuelto entonces durante los últimos tiempos ustedes? ¿En base solamente a aspectos legales? Exacto, porque es la función. Recordemos que la función de la Corte Suprema de Justicia proviene del mandato constitucional y ahí se indica que la función de la Corte se limitará a juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y hay otro elemento que debe resaltarse: la imparcialidad y asimismo la igualdad. No importa quién es la persona que va a ser juzgada, tiene que, en este caso, aplicarse la ley de manera objetiva, transparente. ¿Cómo podrían ustedes prever también un crecimiento en la ciudad capital, digamos, para el número de juzgados o en los mismos edificios, porque son demasiados los casos, licenciado? Sí, efectivamente, ese es un problema de que hacía referencia, toda vez de que es indispensable también la creación de juzgados, y no solo penales, sino que también laborales, civiles, familia, la niñez. Y hay tantos juzgados. Por lo consiguiente, la demanda del organismo judicial en la actualidad es demasiada. Pero estamos dispuestos, durante estos 4 años que nos faltan, de seguir avanzando, porque ya es tiempo que la ciudadanía tenga confianza al Poder Judicial.
¿En dónde está el mayor déficit? ¿En qué tipo de juzgados? Bien, en lo penal, porque recordemos que el índice de criminalidad, tal como lo aludí, pues lamentablemente día a día va aumentando y eso repercute en el quehacer del juez penal. Es por ello que se justifica entonces la creación de más juzgados. ¿Cuánto está tardando un proceso penal en este momento? ¿Se tiene el estimado en cuanto a meses o años, licenciado? Bien, le voy a dar mi experiencia como juez. A lo sumo 4 meses, porque cuando el Ministerio Público presenta la demanda, luego es aprendida la persona, ahí se da el plazo consensuado, posteriormente tienen, en este caso, determinados días, ¿verdad? Porque antes la ley se aplicaba de manera cerrada, que al Ministerio Público se le daba 3 meses, pero de conformidad con las reformas que se le hizo al Código Procesal Penal, ya se habla de un plazo consensuado, o sea, la reducción del plazo, ¿verdad? La defensa y la fiscalía se ponen de acuerdo en reducir el plazo máximo de 3 meses a 15 días, 20 días, y eso repercute también entonces en la segunda etapa del proceso, que es el juicio penal. Ustedes tienen derecho a iniciativa de ley. ¿Han hecho uso de ella o lo harán en los siguientes meses? ¿Tienen alguna propuesta importante para el Congreso, licenciado? Efectivamente, dentro de los avances que la Corte Suprema de Justicia ha realizado, específicamente a través de la Cámara Civil, está lo relativo a las reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, toda vez que la actual normativa data desde 1963 y no ha tenido ninguna reforma. Ahí hay un estancamiento, entonces preocupados. Por eso se pretende, con las reformas que están próximos a terminar la elaboración, y posteriormente entonces se presentará ante el Congreso de la República. También se presentaron reformas a la ley de la carrera judicial, y esto proviene del mandato constitucional, ¿verdad? Que la Corte Suprema de Justicia sí tiene iniciativa de ley, por lo consiguiente sí vamos a hacer uso de ella. Gracias, magistrado. Tenemos 1 minuto para concluir este bloque y por ende luego daremos paso al presidente electo. Entonces, en este minuto, sus consideraciones finales, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Bien. Debo afirmar que la función que compete al organismo judicial se realizará. Pido a la ciudadanía tener confianza al organismo judicial, que estamos trabajando para darle credibilidad, en este caso, para que la persona en particular tenga confianza a los jueces, tenga confianza a la Corte Suprema de Justicia, que resolverá los casos con transparencia y con justicia. Licenciado Baquiash, muchas gracias por estar en esta parte del bloque. Ya en el siguiente bloque pues vendremos con el presidente electo de la Corte Suprema de Justicia. Conocimos lo acontecido durante los últimos meses, estos planes y proyectos echados a andar por la Corte Suprema de Justicia, pero se viene el año entrante, el 2016, muy importante, y por lo tanto vamos a seguir conociendo temas del aspecto de justicia. Ahora volvemos. La información más completa a nivel mundial está en TN23. Infórmese del acontecer social, económico y político de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. TN23 en el mundo con Carlos Azurdia por TN23, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Esta semana en Alba Cinema te presentamos Alba Cinema, donde se vive la diferencia. Alfa. Puerto Rico me lo regaló. Dominicano ya repito. Y
Alfa, 28 años de llevarte música para sentir. Si tú eres latino, saca tu bandera. Los temas más importantes que inciden en la vida de los guatemaltecos son analizados por expertos en El Rostro de la Noticia. Analizamos el rostro de la noticia. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los... Ahora, El Rostro de la Noticia a las 15:30 horas, solo por TN23. Todo noticias, las 24 horas. Los temas más importantes que inciden en la vida de los guatemaltecos son analizados por expertos en El Rostro de la Noticia. Iniciamos el rostro de la noticia. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los guatemaltecos. El Rostro de la Noticia. Ahora El Rostro de la Noticia a las 4 de la tarde, solo por TN23. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia, hablando hoy sobre el tema justicia. Y es que el organismo judicial ha jugado un papel muy importante durante estos últimos meses debido a la coyuntura nacional, a la coyuntura política. Pero ello seguirá porque los casos apenas están empezando. Vamos a seguir conociendo qué pasará con la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, porque ahora tenemos en esta parte del programa al magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien es presidente electo de la Corte Suprema de Justicia, quien asumirá el 13 de octubre. Pero para empezar, usted ya lleva un año como magistrado. ¿Qué nos puede comentar respecto a esta experiencia, sobre lo aprendido? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto dirigirme a los televidentes y realmente para mí es un privilegio ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y con antelación a este puesto que estoy ejerciendo me desempeñé como magistrado presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, y de esa cuenta pues vimos de alguna manera el desarrollo del despacho judicial. De esa cuenta pues tuve la oportunidad de ser electo magistrado de Corte Suprema de Justicia y el honorable pleno me eligió presidente de Cámara de Amparo y Antejuicio. Para mí resultó de manera muy satisfactoria mi desempeño y principalmente la experiencia que pude obtener en este año de funciones como magistrado e integrante de Cámara de Amparo y Antejuicio, toda vez de que trabajamos en armonía todos los integrantes de Cámara de Amparo y en conjunto y en cooperación también con el honorable pleno de la Corte Suprema de Justicia. Les quiero comentar que todos los casos que llegan a conocimiento de la Cámara de Amparo y Antejuicios, en alguna etapa pues únicamente se discuten en la Cámara de Amparo, y los casos que van contra funcionarios, ministros, antejuicios y otro tipo de cuestiones en las cuales se discuten asuntos de pleno, pues se suben al pleno y tomamos las decisiones. En este caso hemos tomado por unanimidad las decisiones, como usted bien lo decía, en relación a acciones de antejuicio, y tuvimos la oportunidad, digamos, de conocer algunos requerimientos en contra del señor expresidente de la República, contra la señora exvicepresidenta, algunos ministros, y realmente hemos sido una corte que ha resuelto de conformidad a lo que hemos tenido a la vista para poder resolver objetivamente, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de cuestionamiento. Hemos tratado de dar un mensaje de unidad y de conocimiento del derecho para poder tramitar efectivamente todos aquellos casos que han estado dentro de nuestro conocimiento. Estos casos cruciales no solo fueron resueltos objetivamente, sino bastante rápido, y ello ha sido bien visto por la población, por la opinión pública. Sí, efectivamente. Resulta de que sabemos que los procedimientos en alguna medida pues suelen retardarse. No obstante, vimos algunos casos, por ejemplo, que se presentaban las acciones y se analizaban oportunamente, porque veíamos también la cuestión de la exigencia de la ciudadanía, ¿verdad? Tenemos que ser una corte que debe ver el entorno social, debemos facilitar que no se dé ningún tipo de conflictividad y de hecho, pues promover toda aquella cuestión que agilice al ejercicio democrático. En ese sentido, pues respetando el debido proceso en cada una de las acciones promovidas, por ejemplo, con las cuestiones de antejuicios, se cumplió con el debido proceso, se conocían las actuaciones, se remitía a juez pesquisidor si era lo pertinente, y una vez trasladado, pues el juez pesquisidor practica la investigación como corresponde. ¿Cómo funciona el juez pesquisidor? El juez pesquisidor lo que hace es investigar como un ente fiscal.
plantea toda su hipótesis en cuanto a lo propuesto por quien denuncia, cita al que denuncia porque debe ratificar esta denuncia para poder continuar con el trámite y posteriormente pues emite un informe que es remitido a la Corte y este es el que sirve de sustento y base para tomar la decisión por el Pleno de la Corte para poder retirar la inmunidad en estos casos. Y, por ejemplo, en el caso del presidente de la República y la señora ex vicepresidenta, pues el procedimiento es diferente. Sube a Corte Suprema de Justicia, el Pleno decide admitir para su trámite y se remite como corresponde al Congreso de la República, quien es quien decide finalmente lo pertinente en esos casos. En estos casos tan importantes, ¿hubo en algún momento alguna presión de usted o los otros integrantes de la Cámara que haya sabido, licenciado? De ninguna naturaleza. Tuvimos toda la libertad de poder tomar decisiones con objetividad, con completa independencia y, como le comentaba, haciendo énfasis a mi experiencia, nunca tuve ningún tipo de presión en sala de Corte de Apelaciones ni la he tenido en Corte Suprema de Justicia y doy fe de ello porque yo estoy ejerciendo la función jurisdiccional. De lo aprendido en estos meses en los cuales presidió esta Cámara, ¿qué propuestas podría haber para algunos cambios? ¿Hay algo proclive de cambiar, licenciado? Bueno, por supuesto, en este caso debemos darle continuidad a los proyectos que tenga ya encaminados el señor presidente, que entregará el día 13 de octubre. No obstante, también como una cuestión inmediata de mi administración y de mi gestión es que con los magistrados en pleno promovamos acciones para poder fortalecer la Supervisión General de Tribunales, el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta de Disciplina Judicial, para que se le pueda dar un tratamiento adecuado y lo más ágil posible a cualquier tipo de denuncia que se promueva. Esto porque queremos transparentar el ejercicio de la función jurisdiccional y descartar todas aquellas denuncias también que no tienen ningún sustento. Precisamente el procedimiento es para poder determinar y establecer si se dan o no los supuestos de las cuestiones que se denuncian. Desde ese punto de vista pretendo yo en lo personal darle seguimiento a todo este tipo de acciones para poder darle más transparencia y efectividad al desempeño jurisdiccional. El Ministerio Público ha hecho lo propio creando algunas fiscalías para desentrampar o desestimar algunos procesos muy viejos. ¿Algo similar puede pasar en la Corte Suprema? Bueno, de hecho ya funcionan algunos juzgados liquidadores en algunos casos en los cuales vemos que se trata de combatir la mora judicial por el conocimiento de casos. Hay algunos que son de poca monta, por ejemplo, y ante esa cuestión debemos ir descartando algunos casos y de acuerdo a las reformas que se han ido promulgando por parte del Congreso, pues se han creado los juzgados de paz que tienen conocimiento de algunos casos de ínfima cuantía y de esa cuenta pues vamos depurando. Lo que, como indicó el señor presidente, se pretende crear el juzgado de mayor riesgo y tribunales de mayor riesgo para poder dar celeridad a estos casos y, por supuesto, recordemos que esto es un engranaje. Si el Ministerio Público realiza las gestiones pertinentes en el tiempo adecuado y objetivamente también nosotros vamos caminando de la mano con el Ministerio Público. Nosotros prácticamente no podríamos sobrevivir sin el Ministerio Público y eso en lo que respecta al ámbito penal. Y en las otras ramas del derecho, pues por supuesto, en el ramo laboral vemos la necesidad de crear más juzgados para el conocimiento de las acciones laborales en el departamento de Chimaltenango, en el departamento de Escuintla, en Mazatenango, tomando en cuenta la cantidad, por ejemplo, de fincas y entidades que tienen ahí cierto crecimiento comercial. Lo que pretendemos es darle agilización a todos los procedimientos que se entablen. Usted goza de una ventaja que no han gozado todos los presidentes electos de la Corte Suprema de Justicia, es de un tiempo de anticipación en el cual usted sabe que va a estar en el cargo. Ya nos ha hablado de algunos de sus proyectos, nos puede comentar sobre otros, pero también la relación con el presupuesto con el cual va a contar, licenciado. Bueno, sí, resulta de que los proyectos, pues tenemos ese tipo de proyección, pero también recordemos que esto no podría ser posible si el Congreso de la República no amplía el presupuesto, tanto el Ministerio de Finanzas Públicas también para que pueda ubicar este presupuesto y que pueda ser dirigido a nuestra administración para poderle dar el uso adecuado con transparencia y objetividad, pero también hay que resaltar un elemento muy importante. La Corte Suprema de Justicia no puede subsistir sin el apoyo de la comunidad internacional y de la cooperación. Pretendemos, por ejemplo, si hay creación de nuevos juzgados, que la cooperación pueda apoyarnos en el equipamiento, la capacitación que es constante y de esta manera pues nosotros dar un resultado más eficiente y eficaz a la población. ¿Cómo ha estado la cooperación internacional durante los últimos tiempos?
pues se ha canalizado adecuadamente. Pretendemos seguir con la misma cooperación y esperamos tener el acompañamiento de la comunidad internacional y de la sociedad civil en general para poder desarrollar todas nuestras funciones. Volviendo al tema presupuesto y Congreso de la República, ¿tienen estimado ustedes conformar alguna comisión para acudir ante el Congreso para solicitar precisamente más dinero? Bueno, por supuesto que esa es una de las políticas de comunicación que debe existir y de coordinación entre todos los organismos del Estado. Precisamente, pues como organismo del Estado debemos hacer nuestras gestiones como corresponde con las personas que se encargan del asunto, por ejemplo, con los financieros, con los gerentes, para poder comunicarse de equipos técnicos a equipos técnicos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues pretendemos hacer un acercamiento con el Congreso de la República para darle seguimiento a nuestra propuesta de ampliación del presupuesto y, por supuesto, con el señor Ministro de Finanzas para poder nosotros tener la agilización en la colocación y ubicación de fondos. ¿Qué cantidad de personal tienen ahora y cuál sería necesario a corto o mediano plazo? Bueno, aproximadamente el recurso humano con el que cuenta el organismo judicial son aproximadamente, si no estoy mal, 10.500 personas las que se encuentran dentro del personal administrativo y jurisdiccional. Creo yo y estimo que es necesario incrementar en lo que corresponde al ámbito jurisdiccional. Si nosotros incrementamos, por ejemplo, la creación de juzgados, debemos tomar en cuenta que esto tiene tanto el impacto financiero como el incremento también del personal. Y de esa cuenta, pues tenemos banco de datos, pero lo que nos falta es tener el presupuesto, porque la voluntad la tenemos, la necesidad sabemos que existe, pero el presupuesto es nuestro mayor desafío a alcanzar en este caso. La misma pregunta hecha al presidente actual. ¿Cómo mejorar la percepción del ciudadano? ¿Cómo seguirla mejorando? Bueno, nosotros como Corte Suprema de Justicia y en particular, como le mencionaba anteriormente, como miembro de Cámara de Amparo y Antejuicio, nuestra percepción al nomás tomar posesión del cargo fue: queremos dar certeza, seguridad jurídica a todas nuestras acciones y que la población vea que tenemos la voluntad de ejercer una función jurisdiccional adecuada. Y en este caso, pues eso es mi lema. Para mi administración será darle una cara distinta a la justicia para que vean la agilidad en los procedimientos, que generemos confianza y certeza jurídica en nuestras decisiones. Todas las decisiones de Corte Suprema de Justicia se han tomado por unanimidad hasta el momento y de esa cuenta, como usted muy bien lo decía, que con anticipación pues fui electo presidente. Ya de este momento en adelante pues yo tengo la posibilidad de tener más apertura en cuanto al conocimiento de cómo encuentro todos los asuntos internos de la presidencia. Y también eso se debió a que somos un equipo muy cohesionado como magistrados. El señor presidente indicó en algún momento que somos 10 magistrados de Corte de Apelaciones quienes ascendimos a Corte Suprema de Justicia, y eso nos permite en cierta medida ser coherentes con nuestras decisiones, ¿verdad? Y apoyarnos y tomar las decisiones por unanimidad. Magistrado Rojas. Gracias. A usted gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación entonces en conjunto con el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia. Así sabemos actualidad y lo que se viene en el tema importante en este momento coyuntural para los guatemaltecos, la justicia. Entonces nuevamente agradeciendo su presencia, esperando que usted también con mucha atención haya sacado sus conclusiones sobre esta importante temática. Ahora lo invito a quedarse aquí en TV23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.